Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas. Feliz domingo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Nosotros acá un domingo más teníamos ganas de conectarnos. En teoría hoy la conexión muy bien. Estamos en Sí. una ciudad, no estamos, no estamos en un acantilado ni playas de esas que nos quitaron la cobertura en algunos momentos. Tenemos 4G a tope, así que debería de ir todo bien. Sí, así que, Si bueno, no la liamos. ustedes vayan diciéndonos en los comentarios y vamos charlando. Ya veo que hay bastantes, así que tiene buena pinta, ¿eh? Tenemos ganas de charlar con ustedes, así que de hablar de lo que pasó, del video anterior, de hablar del video que estamos estrenando hoy, que también está muy lindo. Sí. Así que vamos a esperar un minutito que se vaya uniendo la gente y arrancamos. Acá andamos. Voy a empezar a leer a ver quién está por aquí por el chat. Dale. María Teresa Medina, chicos, los esperamos encantados. Qué bueno. Mariela, buen día, chiquilines. Acá estamos preparando todo para verlos nuevamente. Luego de la tormenta de ayer, ahora hay un domingo hermoso lleno de aire y sol, esperando ansiosamente verlos. Mira, estuvieron de tormenta. Sí, en Uruguay. Aquí un abrazo, Mariela. Aquí donde estamos hace fresquito. No voy a dar muchos datos, porque si no me van a pillar. En teoría debería ser fresquito, pero yo tengo calor. No está tan fresco. No está tan fresco. Y de hecho ahora mismo aquí al sol parados calienta bien. Pero es verdad que por las noches refresca, ya de pijama largo. Es típico, ¿no? O sea, debería ser frío, pero que conste que yo me puse pantalón largo de jogging y tengo calor. Para pasear, sí. Sí, y tengo calor. Pero bueno, sí, igual las bermudas, depende. Sí. Así que vayan tirando, ¿dónde creen que andamos? Rubén Señoriz, aguante plan Pangea, carajo. Ahí está, muy buenas, Rubén. Un viajecito también por aquí. Un abrazo para Orly también, Rubén, sí. por si nos estás viendo con él. Un viajecito, Marcelo, qué grande, ahí está siempre con nosotros. Susana Castelucho también, hola, buen domingo desde Montevideo, ya por Montevideo, Susana. Mira, Susana, que bueno, mucha gente la conocerá, y su marido, Ricardo, que siempre están acá apoyándonos, están siempre con nosotros. Casualmente en este video que estrenamos, estuvimos a punto de encontrarnos. Sí. ¿Viste? Casi. Nosotros nos fuimos a las 7, 8 de la mañana y ellos cruzaban. Así que no voy a compartir los detalles porque es su vida privada y estuvieron en vacaciones y esas cosas, pero casi nos vemos. Casi coincidimos. Casi. Mariano Escudero, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va esa ruta hacia el sur? Va yendo. Ahí estamos. Estamos en la ruta 3. Sí. Hasta ahí puedo leer. Ahí está. Llevamos como, creo que unos 3 vídeos de distancia con la realidad. Como sabéis, mientras estuvimos en Buenos Aires, aparte de estar arreglando cosillas de la furgo, también aprovechamos e hicimos algunas escapadas, como la que sale en el vídeo de hoy, que como ya visteis en el título, nos fuimos hasta Gualeguaychú. Pero además también hicimos otras visitas que van a salir en los próximos 2 vídeos, antes de dejar ya Buenos Aires y meternos en las rutas. Así que eso, llevamos unos 3 vídeos de diferencia con la realidad. Sí, no mucho. Ahora ya se van a ir adelantando, estamos planteando a ver si empezamos a publicar algún miércoles, porque bueno, hay cositas para publicar interesantes y hay que empezar a añadir contenido, pero bueno, a ver cómo nos vamos adaptando a esto de estar en ruta otra vez, ir, ¿no? Exacto. Otra vez coger el ritmo. En nuestra mano está planeado volver, pero no comprometemos nada porque nos metieron mucho susto de la cobertura por este. Bueno, tampoco digamos dónde estamos exactamente. Bueno, del sur en general. Del sur nos metieron mucho miedo. Entonces, si bien nosotros estamos ya planeados para saltar a los miércoles y no volver a fallar, es por eso que también apenas vinimos a España íbamos a volver al toque, medio atolondrados. Pero después dijimos, vamos a planear bien las cosas, porque si volvemos y por ambiciosos después a la siguiente semana ya fallamos, tampoco está bien, ¿no? Así que las cosas con calma y estamos planeando volver. Así que activen la campanita. Eso, porque a lo mejor algún miércoles... A lo mejor esta semana... aparecen vídeos. No lo tenemos claro, es por eso. Nos hablaron mucho de las malas coberturas y bueno... ya no solo por los vídeos de los miércoles, también por los preestrenos, que no sabemos si vamos a poder seguir haciendo preestrenos. Nosotros, como sabéis, no tenemos el Starlink famoso, que da cobertura a todo el mundo, ni tenemos ningún amigo en ruta que lo tenga, por ahora. Así que, bueno, ahí cómo vamos gestionando. Sí, así que vamos a leer algunos comentarios que se están acumulando. Nos quedamos por acá, estábamos con Rubén. Con Mariano.
Sí, con Mariano. Ahora, Fanny Iriondo, hola, esperando saludos uruguayos desde Granada. Qué buena, muy buenas, Fanny, siempre con nosotros, siempre, siempre. Rubén Señorizo, hola, Genis, ¿cómo están? ¿Por dónde andarán? Por la ruta 3. Ruta 3, ahí arrancando, casi como los videos. Mira, Fernando, hola, saludos de otro uruguayo desde Galicia. Uy, desde Galicia. ¿Fernando qué Fernando? ¿No será mi amigo de Vigo? No, no, por eso no es uruguayo. No se ve el apellido. Ah, es uruguayo. Claro, mirá. Saludos de otro uruguayo. Estamos todos conectados, ¿eh? Galicia, Uruguay, Argentina. Viajando siguiendo el sol también están por aquí. Pau y Diego. Hola amigos, recién llegando. Qué buena, Pau y Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Oski Wailo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Oski? Tenemos que ir pasando lista, porque aquí estamos siempre... Oski, Susana, Mariela, Fanny, no sé qué, todos, Miguel, Rubén, todos, Marcelo. Miguel Ferrer. Hola, pareja, acá ready tranqui con mi amargo, con mate amargo. Y hoy no nos dio tiempo a calentar agua tampoco, ahora que teníamos gas. No, es verdad. Para el siguiente. Tenemos que volver. Hermoso día en Junín, dice Rubén, mateando con ustedes. Aquí también está muy lindo el día, la verdad. Estuvimos paseando, estuvimos grabando al sitio al que llegamos. Hoy. Tampoco llevamos mucho aquí. No. Acabamos de llegar. Estuvimos grabando y por eso es que no nos dio tiempo a calentar agua tampoco, porque llegamos para el preestreno y después vamos a seguir grabando. Al toque. Les dije que no hacía frío, recuerdan, dice Susana. Es verdad que nos dijo que en el sur. Es cierto. Decía... No hace tanto frío como mete la gente miedo, que es verdad que, bueno, depende también en el año, ¿no? De noche refresca, ¿eh? Sí, es verdad, pasamos frío el otro día, es cierto, sí. Pero durante el día estamos bien ahora, ¿eh? Sí. Luis Carlos, boa tarde a todos sus amigos. Luis Carlos, boa tarde, amigo, ¿todo bien? Ficamos con vocês brasileiros connosco, así que é muito lindo ver vocês aqui no chat. Sí. Continuar connosco, ainda que não estar a gente no Brasil, que vocês continuen. Sí, as leyendas o subtítulos vão continuar nos vídeos. Sempre. Nos diretos depois, vai demorar 1 hora ou 2 em colocar os subtítulos nos vivos, mas vocês podem continuar conosco e ficamos felizes si es así. Eduardo González, hola, mirándolos desde Canarias, unos seguidores. Mira, justo en el vídeo de hoy mencionamos mucho a Canarias. Mucho, así que nos gustaría ver un comentario tuyo abajo del vídeo, al terminar el vídeo. Para que nos comentes acerca de lo que estamos comentando sobre Canarias. A ver si tenemos razón o no. Es cierto. Que nos lanzamos ahí un poco a la piscina hablando de Canarias y igual nada que ver. Sí. Miguel Ferrer, Gualeguaychú, o como se diga, Gualeguaychú. Por cierto, es Gualeguaychú. Yo siempre lo digo y a lo mejor es verdad. Ella tira bromas y puede ser cierta. A ver, está Gualeguaychú y está también Gualeguay. Entonces yo digo, Gualeguaychú es Gualeguay 2. Claro, es que a lo mejor fue derivando, llegó algún inglés ahí y dijeron, ¿existe Gualeguay? Pues Gualeguaychú. Y eso fue derivando y terminó con una H como una gasa. ¿Tendrá que ver? No creo. Me van a decir de todo ahora en comentarios. Pero por lo menos no lo dijiste en el video, así que para quedar de boluda. Hola, deben estar por Puerto Madryn. ¿Cómo está el torcuatense? Saludos. Muy buena, Guillermo. Puede ser que estemos por Puerto Madryn. Puede ser, no lo aceptamos, no lo confirmamos, no lo desmentimos. Solo voy a dar otra pista más y es que hace viento. Un viento muy característico. Y tiene nombre y todo ese viento. Bariloche, dice Oski, no. Estamos yendo por la ruta 3, bajando por la costa. Sí. Planteamos también esa opción, bajar por la 40, hacer al revés, los tiempos ya saben, ¿no? También planteamos, como nos decía otra suscriptora, hacer el norte de Argentina y no calentarnos la cabeza. Pero bueno, le tenemos tantas ganas al sur que dijimos, nos tiramos y a ver cómo cuadra, a ver cómo llegamos a Ushuaia y cómo está el invierno. Creo que estamos contentos con la situación por ahora. Un viajecito dice, llegué, me estuve colgando un espejo en casa. Qué bueno. Vente por aquí si quieres colgar cosas, que la verdad tenemos unas cuantas. Somos un poco de madera. Y no somos muy dados. No, un poco de madera. Necesitamos un taladro, bueno. Es que no tenemos taladro, es que somos un poco desastre. Sí. Luis Carlos, desde Jundiaí, São Paulo, Brasil. Jundiaí, São Paulo. São Paulo. A gente conheceu só o litoral de São Paulo. Litoral, sí. Chegamos desde Curitiba direto a São Sebastião. São Sebastião, Ubatuba, muito lindo litoral. Tínhamos muita vontade de praia. Ilhabela. Se calhar no futuro voltamos à cidade. Viaja siguiendo el sol, dice que sale el 14 para Ushuaia. Ojalá y nos crucemos. Ojo. ¿Y bajan por la 3?
Qué bueno, interesante. ¿Bajan por la 3 ustedes? Es probable, ¿eh? Bueno, aunque bajen por la 40, nos vemos en el cruce. Y si bajan ahora el 14 por la 3, con lo lento que somos, nos van a agarrar. Estamos a 3. Vayan escribiendo ahí en el Instagram, capaz que los vamos a echar a ver si nos vemos, capaz. La señal por esos lugares se complica, dice Susana. Y sí, sobre todo en la ruta, ¿viste? En la ruta no había nada. Se pierde mucho la cobertura. Pero de momento en la ciudad acá estamos felices. Mate, Tango y Folclore también saluda desde Barcelona. Muy buenas, Gustavo. Muy buena, Gustavo. Que por cierto, para la gente, este lunes, mañana sale un video en el canal de Gustavo. Sí. Él realmente trabaja en la radio del Prat, una radio de verdad de Barcelona, para los que no lo conozcan aquí en Sudamérica. Y bueno, nos hizo una linda entrevista. La charla número 2, porque ya habíamos hecho una con él. Eso, al final es una charla entre amigos. Y esta semana sale la parte 2. A ver qué tal después de un año casi sin hablar. Sí. Buenísimo. Zuli Echeverría, saludos chicos desde Cali, Colombia. Zuli, un abrazo hasta Colombia, siempre ahí. Héctor dice, hola, ya en Río Negro. No. Uy, mira, yo tengo que pensar un poco, es que soy bastante malo con el mapa. Sé que en Río Negro no estamos. No estamos, es cierto. Hola pareja desde Gran Canaria, saludos. Lorena Sanz. Otra Canaria más. Mira, necesitamos tu comentario bajo el vídeo. Sí. Cuando veas el video que se viene. Comentamos algo sobre Canarias. Sí, una boludez, pero una boludez, pero que con dudas, pero ¿no? Está bien tener un fundamento de alguien que sea de allí. Claro. A ver si es verdad. Nos tiramos ahí unos triples. Fabiana Didio, hola, ya se cruzaron con la familia Cuplé, una familia española argentina. Pues mira, a la familia Cuplé los vimos cruzando la frontera. Cuando nos tuvimos que ir de Romperraja a Uruguay. A la vuelta. Claro, nosotros hace unas semanas tuvimos que irnos a Uruguay, ir y volver, porque resulta que no nos renovaban los papeles de la furgoneta y nos dijeron de aduanas, iros a Uruguay para renovar y volver a entrar, si no, os vamos a confiscar el vehículo. Básicamente fue así. Y que no era broma. Entonces nos fuimos a Uruguay y cuando estábamos cruzando de vuelta de Uruguay a Argentina, ellos estaban cruzando también. Pero no hablamos con ellos ni nada. Los vimos, claro. Tienen un vehículo súper llamativo, la verdad que está guapísimo. Muy potente, muy bueno. Sí. Está nuevísimo. Entonces nos llamó la atención y vimos si tenían escrito familia Cuplé y tal, y después lo estuvimos buscando. Sí, nunca hablamos con ellos, pero es lo que tiene el tema de los ploteos. Le entramos al Instagram y estamos siguiéndolos. Nosotros venimos en oculto, nadie nos ve porque no tenemos ploteo. Y como saben, muy contentos con eso. Sí. Ahora mismo hay camionetas parecidas por acá, estamos en el centro de una ciudad. Y nadie sabe, si no estás metido en este ambiente y sabe que tiene, las placas solares. Nadie se entera. Nadie se entera y estamos contentos. Jaja, la imaginación de Anche va más allá con Gualeguay. Pero podría ser. Viste, acá eso ya es una medio desmentida. Yo creo que al menos no corre tan frecuente en la población ese rumor. Pero estaba bueno, ¿eh? Susana Castelucho, Patagonia todas viento. Nos movía el auto, los camiones cuando nos cruzaban. Por ahora no tuvimos en ruta tal viento, pero es cierto que sabemos que existen. Sí. Pero bueno, por ahora no estamos tan abajo aún. No estamos tan abajo, pero de noche notamos de noche se nota el viento. No noté tanto en ruta que me tire el volante. Igualmente, lo que note en ruta probablemente sea que tenemos que rotar el neumático. Porque me viro un poquito, tenemos que cambiar. Como ya saben, tuvimos problemas en las ruedas y tenemos que cambiar de atrás para adelante. Así que no sé si es de eso lo que noto en el volante, ¿no? Pero estas noches que ya estamos por esta zona, resulta que donde está la bombona de gas tiene una ventilación, tanto en el suelo, unos redondeles así en el suelo, como un cuadradito así en lo que es la pared. Y por ahí entra el viento y silba. Sí. Entra por ahí y silba. Y se escucha y es justo debajo de la cama. Entonces como que se nota ahí bastante viento, sí, bastante viento entrando. Es potente. Todo por la 3 derechito, dice que bajan siguiendo el sol. Mirá, nosotros pensábamos que íbamos tarde. Hay gente siempre que hay alguien más tarde que vos. Sí. Buenísimo. Nada, nosotros también bastante derechito, aunque nos estamos entreteniendo ahora. Tenemos un par de paradas que queremos hacer en la 3. Pero capaz que nos vemos ahí, porque con lo que llevamos deseando llegar a Ushuaia, ahí vamos a estar un tiempo, ¿no? Horacio Ríos, sí, vamos a estar un tiempo en Ushuaia, por supuesto, mínimo 2 semanas. Hay un montón de cosas para hacer. Sí. No sé si todas siguen accesibles por el clima. Yo creo que aún sí. Pero bueno, tenemos una lista grande de cosas que queremos ver en Ushuaia. Sí. Hay que aprovechar que no siempre se llega a Ushuaia. Claro, no te queda a mano, así que lo vamos a exprimir. Así que nos vemos ahí.
Horacio Ríos también está por aquí. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Están en la capital del viento, Comodoro Rivadavia. Aún no, estamos más arriba. Sí, un poquito más arriba. Estamos dando muchas pistas. Sí, es verdad. A Horacio le escribimos el otro día, ¿te acordás que le respondimos? Sí. Porque al final con los planes, bueno, salimos de rompe y raja. Vamos saben, rapidito, ¿no? Por la ruta. Nos fuimos rapidito. Pero todo este año estaremos en Argentina y el verano que viene saborearemos más Buenos Aires, la costa y todo. Mira, dice Gustavo, que nos quedaron pendientes. Lunes a las 3 de España. Siempre es un placer hablar con gente tan linda. Pues mañana entonces en el canal de Mate, Tango y Folclore tenéis la entrevista parte 2, la charlita con Gustavo que hicimos. A ver qué tal. La compartiremos en Instagram para quien quiera verla. Y al final se pasa el tiempo porque estamos muy a gusto. Es la segunda vez que estamos. Mientras estuvimos recorriendo el país, Uruguay, que Gustavo es uruguayo, quedamos en contacto y al final se pasó el tiempo volando. Estuvo muy agradable la charla otra vez. Y habrá tercera y cuarta parte si él quiere. Sí. O sea que nos vamos actualizando cada vez que terminemos un país. Sí, o medias también. Estaría bueno. Pues el vídeo de hoy, que estamos hablando mucho mencionando a Canarias, lo grabamos cuando fuimos de escapada a Gualeguaychú, que fuimos por dos motivos. Uno, por los carnavales, y otro porque estaban allí nuestros amigos de Rodando en el Camino, Katy y Leo, que son uruguayos, y queríamos verlos otra vez, que ya habíamos coincidido con ellos en Campana, cuando pasaban para arriba, y claro, nos liaron y allá fuimos. Y la verdad, el vídeo quedó bastante chulo. Sí, era algo improvisado. Ya saben, nosotros estábamos en Campana, nos encontrábamos, no pernoctamos muchas veces ahí porque saben que estuvimos yendo para Tigre, volviendo, hubo muchos talleres en esta ocasión, pero nos encontrábamos en Campana y ya nos habíamos despedido de ellos, sí. Pero nos dijeron, Gurice, pues estamos acá en 1 hora y media, no sé qué, y nosotros agarramos y rajamos. 1 hora y media, la verdad es que no es nada para las distancias que llevamos desde que empezó el plan Pangea. Así que nos fuimos. Y nos fuimos improvisado el video, improvisada la visita. Y si bien volveremos a Entre Ríos en algún momento a exprimir la provincia, este fue el primer toma de contacto y lo disfrutamos un montón. Mira qué dato nos dice Oski. Gualeguaychú proviene de la expresión Jaguar Guayzú, que significa río del Jaguar grande en guaraní. Es que Iguazú no era Río Grande o Aguas Grandes o algo así. No sé, pero cuando es cierto. Nos explicaron las cataratas. Iguazú. Es cierto que ahora Guazú, en una palabra sola, Guazú. Pero Igualeguay, ¿de dónde viene entonces? Si quitamos... Igualeguay. Si Guaychú viene de Guazú. Bueno, da igual. Muy interesante, Oski. Vamos a investigar. Y sí, todo tiene evidentemente, tiene su explicación. Sus raíces y su explicación en guaraní, sobre todo por toda esa zona, ¿no? Sí. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, toda esa zona tiene mucha cultura guaraní. Ahora tengo la intriga. La curiosidad, ¿no? Mira, lo vamos a buscar, lo vamos a meter en Instagram. Que para todos, si quieren, ya saben que en Instagram metemos más el día a día. Meteremos más de lo que estamos metiendo, porque estuvimos muy paraditos en Buenos Aires, pero síganos en Instagram. También estamos en Facebook, que es prácticamente el mismo contenido que Instagram. Pero Instagram y YouTube es donde nos movemos más. Sí. Una al día a día y YouTube para el viaje en el detalle. Dice Viaja Siguiendo el Sol que hay muchas cosas para hacer en la fecha, que nos va a dar por Instagram, que van todos los años en marzo, o sea, saben bien, porque van a correr la Vuelta a Tierra del Fuego. ¿A correr? Ojito que nos apuntamos, ¿eh? No. Bueno, creo que me llaman, me voy. ¡Qué guay! ¡Qué buena! ¿El TikTok para cuándo? Dice un viajecito a TikTok también está. Estar está. Y replicamos los reels que subimos a Instagram a TikTok también. Sí, pero es claramente otro público y otro tipo de contenido que tendríamos que valorarlo y empezar a trabajar contenido específico para TikTok, porque... Sin repetir. Sí, porque el contenido de Instagram es muy distinto al que pueda funcionar en TikTok, pero de vez en cuando en TikTok lo que vamos subiendo pues sí que funciona y nos trae gente. De hecho tenemos más seguidores que en Instagram. Sí. Pero está en la agenda separar el contenido, hacer para TikTok específico. Sí, claro, porque a lo mejor en un lugar te funciona un reel, un mini video de 1 minuto. Es otro público. Y en el otro de 15-10 segundos. Claro. Así que está y síganos porque estamos ahí, pero vamos a separar los contenidos cuando podamos.
Quiero ver a Rubén bailando algún tren. Uy. No querés ver eso. Mira, la nube rutera. Hola, aparecimos. La Manden nube saludos. rutera, ¿qué Chicos, tal? ¿qué tal? Ara y Nico, los amigos. Es verdad que algunas veces se metían tarde y no nos daba tiempo a saludar. La nube rutera tendrá su presencia en los próximos vídeos también. ¿Sí? Hasta ahí puedo leer. En representación de la nube, por lo menos el 50%. El 50%. Sí. O más. Yo diría el 66%, si dividimos en 3. Es verdad. Estaría bueno. Ay, los queremos, nosotros también. Mira, un viajecito conoce a la nube. La nube que todavía tiene pendiente ahí un van tour de esto. Tenemos que apurarnos porque si la nube vuelve a YouTube, que estuvieron muy ocupados los chicos, recamperizando. Bueno, no voy a spoilear todo porque no es mi asunto, pero es verdad. Sigan a la nube porque a lo mejor aparecemos ahí en un video. Aparecemos. Claro. Ellos van a aparecer en el nuestro en breves. Y hasta ahí podemos leer. Ahí está. Giovanni, boa tarde, Giovanni, tudo bem? Sempre connosco, acompañando a viagem. Muito obrigado por estar aquí, Giovanni. ¿Les gustó el carnaval? Pregunta Susana. Tendrás que ver el vídeo para ver si nos gustó. Sí, déjate joder. Es Susana. A ver, a los que estamos acá siempre les podemos spoilear un poquito. Nos sorprendió un montón, sí, porque hay cosas distintas a España. Y ahí sí que lo dejo yo. Tampoco me voy a meter mucho más, pero es distinto a Galicia, en la zona en la que vivimos nosotros. Sí. Así que nos gustó. Sí, tienen otra forma de... Pero es verdad que es una forma de las múltiples que hay en Argentina de vivir el carnaval, ¿eh? Porque por lo que estuvimos investigando, es como en España, cada región tiene su característica, ¿no? Y ahí justo en Gualeguaychú hacen esto de esta manera en esos días y es distinto, ¿no? Pero está bueno, enriquece un montón que varíe, depende de la zona. En España, porque es distinto de Galicia, de yo que sé, de Cataluña, de Canarias, que lo nombramos mucho, y aquí pasa lo mismo. Pero entre toda esa variedad y diversidad, el carnaval de Gualeguaychú es de lo más famoso en Argentina y hasta diría en Latinoamérica se conoce. Porque sí, así como conoces el carnaval de Río, en esta otra zona, el carnaval de Gualeguaychú, y eso que yo no conozco mucho de cuando me fui, el carnaval de Gualeguaychú es famoso, sí, muy famoso. Y entendemos por qué ahora. Mi jardín sagrado. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que empieza la aventura nuevamente por América. Abrazo grande desde Uruguay, Andrés Cosentino. Mira qué lindo. Muy buenas, Andrés. Muy buenas, Andrés. No sé si ya estabas con nosotros acá, pero bienvenido y que disfrutes de viajar con nosotros. Estamos contentos de estar en las rutas. No sé si con mucha ilusión, ese fue el título del vivo, de hecho. Tal cual. Con mucha ilusión de volver a las rutas. Estuvimos parados un tiempito ahí en Buenos Aires, pero ahora un montón de ganas, un montón de pilas de explorar, que es lo que más nos gusta, ¿no? De volver a entrar en la rutina, de andar en ruta, de descubrir nuevos lugares, porque al final, bueno, el tiempo que estuvimos en Buenos Aires era ya territorio conocido. Es cierto que hicimos estas escapadas que van a ir saliendo en YouTube, pero era un poco segunda casa, ¿no? Claro, ya empezaba una rutina dentro del caos. Siempre eran los mismos patios, porque cuando conoces 3 o 4 puntos, son la zona de confort. Los patios eran lo mismo y ahora volvemos a cómo es a pernoctar aquí, sí, dónde está el mar, hay mar, bueno, hay vecinos, hay viajeros, vuelve esa anarquía que nos gusta, ¿no? Está bueno. Dice un viajecito a... Tiene tremendos vídeos. Porque están hablando de que viaja siguiendo el sol. En el vídeo anterior comenzaron a seguir a un viajecito A y ahí vamos a buscar a la nube rutera. Muy bien. Qué grande. La comunidad se retroalimenta, ¿viste? Eso es. Está muy bueno. 41 viendo, 14 likes. Ahí estamos. Es Capicúa, pero no está bueno. Vamos, chicos, a darle al like. Muy Muchas bien, gracias, ahí recordando. Marcelo. Ya subió a 21, mira. Qué efecto. Es verdad. Creo que Corrientes tenía un gran carnaval, dice Rubén, pero me parece que Gualeguaychú lo eclipsó, tal vez por la cercanía a Buenos Aires. Interesante. Sí, estuve leyendo que se competían, ¿no? Con Corrientes por los carnavales. Y bueno, hoy en el vídeo contamos un poquito de la historia, de algunos datos de dónde viene el carnaval de Gualeguaychú y esas cosas. Sí, pero claro, me creo que también Corrientes, o sea, son los dos lugares
bueno, junto con Misiones, que están cerca, viste que siempre... De Buenos Aires. No, siempre Brasil, Uruguay y esa parte de Argentina. Por la cultura de... Claro, comparten la cultura guaraní, bueno, de las fiestas también carnavalescas, yo qué sé, porque en Uruguay te acordás que hay tremendos carnavales también. Sí, sí. Entonces es como que toda esa zona guaraní que era antiguamente, comparten, ¿no? Y me creo que Corrientes esté dentro. Igual Iguazú también al estar en la frontera, igual también eso influyó en que venga más gente de Uruguay, que cruce. Cierto, sí. Es interesante. Desde luego está buenísimo el carnaval. Viajar por lugares nuevos sería algo así como la adrenalina de la incertidumbre. Eso Exacto, sí. Exacto. Las cosquillitas esas, ¿no? Eso sí. Sí. Ya era zona de confort Buenos Aires, tal cual. Así que, tal cual, lo están describiendo perfecto. Sí, así que aquí estamos en la ruta 3. No podemos decir exactamente dónde, eso. Pero ya dentro de poquito, en cuanto empiecen los vídeos en ruta, ya en los vivos seremos más precisos con dónde estamos y esas cosas, porque va a ser todo como más seguido, ¿no? No va a haber tanta distancia entre los vídeos y la realidad. Entonces podemos ir dando más datos en... Sí, siempre los domingos. Siempre lo solemos decir. Realmente es por hacer un poco la tontería. Y faltan un par de escapadas nada más para estar al día. Un par de escapadas que, bueno, como la anterior, vieron que nos fuimos a San Antonio de Areco, que por cierto, ¿les gustó el video? Si no lo vieron, al de San Antonio de Areco, el video anterior, a continuación de este de Gualeguaychú, vayan y chusméenlo porque estuvo muy divertido, la pasamos re bien. Es un pueblito hermoso que tiene cultura, tiene bueno, cultura gauchesca me refiero, ¿no? Tiene mucha tranquilidad y está a 2 pasos de Buenos Aires. O sea que, 1:30 de Buenos Aires. Sí, re al lado, nos encantó, lo pasamos con Andy súper bien. Nos llamó la atención que tienen, es muy típico en esa zona, pasar un día de campo que le llaman. Hay estancias que pasas el día entero y te reciben, que sí, empanadas, tal, haces cabalgatas, después hacen como exhibiciones de gauchos de... ¿Cómo le llaman? Como de doma y esas cosas. Y después acaban con un asado, con música en directo. Sí. Es como una actividad que se está poniendo muy de moda y como está muy interesante. Sí. Nosotros en esta ocasión no pudimos hacer un día de campo como tal, claro, pero lo tenemos ahí apuntado cuando volvamos a la provincia de Buenos Aires a recorrer. Sí, teníamos otros planes en esta ocasión, era más de rompe y raja, pero capaz que volvemos. A mí me gustaría, no sé si esto es más propio de Córdoba, de Santiago, ya iremos viendo cuando recorramos Argentina, pero me gustaría ver un espectáculo de gauchos, investigando sin caer en la trampa turista, como se suele llamar. Claro. De boleas, los gauchos andaban mucho con boleas, me encantaría ver esas cosas. Hay un montón de cosas de la cultura gaucha que quiero ver. Allí en San Antonio de Areco celebran la fiesta de la tradición, que creo que es el 11 de noviembre, nos dijeron, que es como una celebración en base a toda esa cultura gaucha y hacen desfiles, hacen exhibiciones, pero de todo el pueblo, no es solo para que vayas allí como turista y te hagan el espectáculo, ¿no? Es como su fiesta de allí, claro, que es bastante popular, de hecho. Más auténtica, sí. Así que eso en el canal va a estar sin duda porque yo personalmente quiero ver muchas cosas de esas. Pero con más calma, ahora que empezamos a recorrer. Esto de San Antonio de Areco fue un paréntesis, una escapadita desde Buenos Aires. Así que, bueno, léete un par de comentarios más porque ya faltan 2 minutos. Así que, para finiquitar, no sé dónde te quedaste de los comentarios. Lili lo dice ansiosa por ver vídeos del sur. Sí. Ya llegan prontito. Mate, tango y folclore, hay que sumar donde la vida y la felicidad está presente. Qué lindo. Dale un like. Qué bonito, Gustavo. Juan Carlos, hola chicos, los estoy viendo, soy Juan Carlos de la Indómita. Mira el piloto. El piloto. Buen piloto. Capitán. Capitán. ¿Cuándo pasan lo del Delta? Gracias por los saludos del cumple de Gaby. Nos vamos a Brasil el 13 a Brasil con mis primos de vacaciones. Qué bueno, a disfrutar de Brasil. Wow, qué lindo, sí, nos encantó Brasil. Disfruten mucho de eso y de todo el viaje que tienen ustedes también. Lo del Delta ya pasó en el canal de Viajar Vale la Pena, está el video completo. No sé si lo llegaste a ver, yo creo que sí. Sí que lo vio, ¿no? Se refiere a si teníamos nuestra parte dental. No, nos organizamos, jugamos un poquito así, ¿no? Con Andy precisamente a eso, que en el Delta grababa él para su canal y en San Antonio de Areco grabamos nosotros para el nuestro. Claro. Hicimos así división para no estar chocando las cámaras. Sí, por eso disfrutamos a pleno, viste que no teníamos mucho la cámara, nosotros estábamos así disfrutando en el barquito
Y eso fue la idea. ¿Vas a poner el link? Queda un minuto. Uy, vamos corriendo. Bueno, queda un minuto para el vídeo de hoy, que esperamos que os guste. Nuestra visita a Gualeguaychú, allí disfrutamos de los carnavales y de los amigos también, nuevos y mucha van life y ya conocidos. Y esperamos que os guste, que nos dejéis vuestros comentarios, que nos ayuda un montón, por favor, y darle al like y suscribiros. Supongo que ya estaréis todos suscritos. Eso, debajo del vídeo. Vale. Así que muchas gracias. Y nos vemos ahí en el chat en directo. Nos vemos ahora. Chao, chao, chao. Oh, qué guay.